Grabando. 3, 2, 1, chicos. ¿Listo? A ver, para hoy, muchachos, tenemos el tema de factorización. A ver un ratito. Listo. Entonces, no. Muy bien, chicos. Entonces, con el tema de factorización parte 3. En esta parte 3 de factorización, en el curso de álgebra, chicos, vamos a ver un método para poder factorizar polinomios. ¿Correcto? Este método por lo general se utiliza para polinomios de tres términos que puedan trabajar con una variable o con dos variables. Pero hay casos, por ahí hay casos muy particulares donde podemos también aplicar el método del aspa simple. Bueno, ya les estoy comentando cuál es ese método. El método del aspa simple es el que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Ese método nos va a permitir factorizar polinomios de tres términos de una variable o también que pueda estar trabajando con dos variables. Pero, de hecho, que debe tener un formato, ¿no? Debe tener un formato, chicos. ¿Se llega a ver la pantalla? Sí, ¿no? ¿Se llega a ver la pizarra, ¿no, chicos? Ya, perfecto. A ver. Entonces, aquí sería, ojo, tenemos de frente hasta las 3, chicos, de frente hasta las 3. A ver, el método se denomina método del aspa simple. ¿Ya han escuchado de este método para poder factorizar polinomios? Sí, también ya, muy bien, el método del aspa simple, vamos a recordarlo. A ver. El método del aspa simple sirve para poder factorizar polinomios de esta forma. A ver, por ejemplo, polinomios que trabajen con dos variables en forma general, x, y igual. A ver, voy a acercar un poquito la parte donde estoy explicando. Por acá tengo un a, x elevado al cuadrado, vamos a ponerlo aquí, más b, y. A ver un ratito. Entonces, muy bien, entonces chicos, seguimos. Más c, y al cuadrado, ¿correcto? Como tú podrás observar, tenemos por aquí un polinomio. En el lado derecho está la expresión del polinomio que trabaja con dos variables, x y. Tiene tres términos. Sus variables, por ejemplo, los extremos, ¿de acuerdo? Están elevados a un exponente que es múltiplo de 2, ¿no? Aquí en este caso, 2 nada más. En el medio tienen que estar dichas variables multiplicándose, por ejemplo, de estos extremos x y y deben estar acá multiplicándose esas variables, pero sus exponentes son la mitad de lo que están en los extremos. Por ejemplo, acá este x su exponente es 2, aquí en el medio el x está con la mitad de exponente, 1. Si es que este x estuviera elevado a la cuarta, entonces aquí en el medio este x estaría elevado al cuadrado, con la mitad del exponente que está en el extremo, igual con el y. O sea que entonces para aplicar el método del aspa simple en un polinomio, para poder factorizar por el método del aspa simple, tu polinomio debe tener esta forma, ¿correcto? Este formato. Y, sí, dime. Si en el caso que no tuviese mitad, ahí sí es complicado. Ahí no podríamos utilizar el método del aspa simple. Pero como te digo, pueden haber casos muy particulares. Hay casos muy particulares, pero por lo general deben seguir este formato. Por lo general deben seguir este formato para aplicar el método de las pasillas. En la pregunta de Marcela, profe, si acá no subiera la mitad del exponente, entonces no podríamos. ¿Correcto? Por lo general no. Ya. A ver, esto lo voy a encerrar en un recuadrito. ¿Ya? Así debe ser tu polinomio. Si fuese de una sola variable, profe, ¿cómo sería de una sola variable? Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a llamar ahora Q en X. ¿Sí? Por acá entonces ya no tendríamos la Y, acá el Y cuadrado tampoco. Así vendría a ser. Un polinomio de segundo cuadrático
sería con respecto a x, ¿no? Polinomio cuadrado. Por ejemplo, también lo podemos factorizar por el método de las fáciles. ¿Ok? Ahí. Bien, profe, ¿y para qué estamos viendo todo este tema? ¿O en qué nos va a servir más adelante? Bueno, la herramienta de la factorización es una herramienta muy buena para lo que es resolución de ecuaciones. Para lo que es resolución de ecuaciones es una herramienta muy poderosa, muy buena, ¿ya? La factorización. Bien, vamos a realizar, ¿de acuerdo? Vamos a realizar, a ver, algunos ejemplos por acá. Antes de empezar, vamos a realizar algunos ejemplos. A ver, ¿cómo sería en el caso si tengo por acá un polinomio de dos variables? Ejemplo, ¿ya? Vamos por acá a decir factorice, ¿ya? Factorice, punto y coma. Y tenemos, a ver, de dos variables. Vamos a por acá indicar 5x cuadrado, correcto. Ahí está. Más 13xy más 6, correcto, más 6. Ahí está. Mira, factoriza este polinomio. X es un tipo mayor. ¿Listo? Vamos a factorizar este polinomio. A ver, me dicen factoriza este polinomio. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, pero acá todavía, a ver, un ratito, acá me falta y cuadrado. ¿Sí? Esto creo que voy a venir acá abajo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Factorizar, recuerda que es convertir en una multiplicación de factores, ¿sí? En este caso debería ser de factores primos. Los factores primos son aquellos factores que no se pueden descomponer en otros. ¿Correcto? Ya, a ver. ¿Cómo se factoriza entonces por el método del aspa simple? Atentos, ¿ah? Se descompone los extremos. Los extremos aquí son 5x cuadrado y 6y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a descomponer 5x cuadrado. Aquí podríamos descomponer 5x por x. Sí, vamos a descomponerlo en producto de dos expresiones. ¿Ya? Cuando es x cuadrado en este lado, tiene que ser de manera simétrica. X y x acá. 5x por x, 5x cuadrado. Hacemos lo mismo con 6y cuadrado. Descomponemos 6y cuadrado en dos productos de dos cantidades, dos expresiones. Aquí pueden haber varias combinaciones, puede ser 3 por 2, puede ser 6 por 1, pueden ser los dos negativos también, menos 3 por menos 2, menos 3y por menos 2y me da más 6y cuadrado también. En este caso me conviene que sea 3y por 2y. 3y por 2y positivo me da más 6y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ahora lo que vas a hacer es multiplicar en forma de aspa, ¿ya? Multiplicamos en forma de aspa, ¿sí? Por eso se llama el método del aspa simple. Y por acá obtenemos su valor, a ver, de ese producto. Multiplico por acá y entrego su valor por acá, ¿correcto? A ver, tendremos por acá arriba, tendríamos 3, profe, 3xy, ¿sí? Y acá abajo tendríamos, ¿cuánto? 10xy. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos productos parciales que tenemos del aspa, mira, al multiplicar en aspa, esos productos parciales los vamos a sumar, ¿correcto? Los vamos a sumar. ¿Ok? Esto lo vamos a sumar. Notas que ambos son positivos, no hay problema. Esto de acá vamos a sumar, ¿ya? Esto de aquí vas a sumar. ¿Ok? Sumamos. Por acá hay más. Sumamos.
¿Cuánto nos da eso, profe? Nos da 13 veces XY. ¿Correcto? Nos da 13 veces XY. Ese resultado que estás obteniendo, ¿ok? ¿Ya? De esa suma, tiene que estar, muchos jóvenes alumnos, tiene que estar en el medio de este polinomio, o el término central de ese polinomio. ¿No está? Sí lo está. Acá está. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Ahí está. Tiene que darte el término central. Este de acá. Un rectángulo. Y con su signo y todo, más 13x. Con su signo y todo. ¿Correcto? Entonces, una vez que hemos comprobado que esa suma se encuentra en el medio, entonces los factores vendrían a ser lo siguiente. Pues por acá, los factores, y serían factores lineales. Vamos a obtener factores lineales. Vamos a tener, por ejemplo, a ver, el siguiente, 5x, esto mira, más 3y. O sea, vas a agarrar estos términos así de manera horizontal. Y lo vas a colocar en los paréntesis. 5x más 3 veces y. ¿El otro cuál sería? Sería la horizontal de abajo, ¿sí? Los términos que están acá abajo. ¿Ya? Lo vas a agrupar. Sería x más 2 veces y. ¿Listo? De esta manera, mira, ya lo hemos convertido en una multiplicación de factores primos. Y los factores son factores primos lineales. Los lineales son de grado 1, las variables. ¿Ok? Dime. ¿Esta de acá? Ya. Ya. Ahora, ¿de dónde sacamos estos paréntesis, estos factores? Simplemente de acá, muchachos. Ustedes lo que van a hacer ahora, una vez que has multiplicado en aspa y esta suma está en el centro, vas a agarrar de manera horizontal. Agarramos de manera horizontal. ¿Ok? De manera horizontal. Y esos términos que estás agarrando de manera horizontal van a ir aquí en los paréntesis. ¿Correcto? Va a ir aquí en los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Va a ir ahí en los paréntesis. Por ejemplo, acá tengo 5x y acá al costado 3y. Lo vas a agrupar en este paréntesis. 5x más 3y, con sus signos, ¿no? Este 3y es positivo. Ahora, en el otro paréntesis va a ir x más 2y. ¿Correcto? Ahí está. Ahora sí, Marcela. Ya. Estos serían los factores. ¿Ok? Ya lo has convertido en una multiplicación. De esta manera. ¿Estamos? Chicos, esto está siendo grabado. Le va a servir y se lo voy a enviar también por el Perú School para que puedan volver a ver el vídeo si hay algo que también quieran volver a repasar. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo, a ver chicos. Vamos con otro ejemplo. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo por acá. Vamos con otro ejemplo un ratito. Nuevamente, por acá un ejemplo. Un ejemplo por acá. A ver. Factorice, ¿ya? Y vamos por acá, a ver, con una sola variable. A ver, te vas a aplicar el mismo criterio que hemos hecho. Factorice p en x cuadrado más x menos 132. A ver chicos, esto también tiene las mismas características, ¿correcto? Del polinomio que se puede factorizar por el aspa simple. En este caso es un polinomio de una sola variable, ¿correcto? Ahí está. Entonces lo vamos a hacer por el método del aspa simple. Vamos a factorizar. Factorizar quiere decir que lo debes convertir en una multiplicación de factores primos. A ver, ¿me ayudan por favor? Empezamos. Este x cuadrado lo descomponemos, ¿sí o no? ¿Y quién más descomponemos? A ver. ¿Qué vamos a descomponer? Muy bien. Entonces descomponemos los extremos, ¿no? Entonces sería x por x, así, en vertical. Este 132, a ver qué número lo vamos a descomponer. Muy bien, señor. 12, me dice por acá, y 11. Pero recuerda que, observa
que es menos 132. O sea, 12 por 11, así tal como está, te da 132 positivo. Eso quiere decir que este menos ya lo debe tener uno de los dos. ¿Sí? Uno de los dos debe tener menos. ¿Dónde te conviene que sea el menos? ¿En el 12 o en el 11? En el 11. Correcto, en el 11. Muy bien, en el 11 tiene que estar el negativo. Cuando usted multiplica ahora en aspa, ¿verdad? Vamos a multiplicar esto en aspa. Multiplicamos en aspa, me va a dar un resultado por acá. Multiplico con un aspa por acá arriba. Me da un resultado. Este producto. Tengo por acá arriba, ¿cuánto? 12x. Correcto. Y aquí abajo, ¿cuánto tengo? Tengo menos 11x. ¿Correcto? ¿Está bien o no? Listo. ¿Qué más hacemos? A ver, Marcela. ¿Qué más hacemos? A ver. Se suma, correcto. Vamos a sumar. Vamos a sumar estos dos. Y para eso lo voy a hacer con otro colorcito. ¿Ya? Ahí está. Vamos a sumar esto. Esa suma, ¿de acuerdo? Esa suma, ¿para qué nos va a servir esa suma? A ver, por cierto, ¿y cuánto sale? ¿Cuánto es esta suma? X. Ya. Y ese X, o sea, ¿para qué me sirve ese resultado? ¿Qué es lo que quiero comprobar con eso? O no sé. ¿Para qué me sirve este X de acá? Correcto. Este X me va a permitir saber si, o sea, este X debe ser el resultado que deba estar aquí en el medio de este polinomio. ¿Correcto? ¿No? O sea que este resultado de esta suma tiene que estar acá en el medio. ¿Correcto? Aquí en el medio. No se olviden. ¿No? Esa suma tiene que estar en el medio. Una vez que hemos comprobado eso, que esta suma está en el medio, entonces tus factores ¿cuáles serían? A ver, tus factores lineales. A ver, ¿me ayudas ahí? A ver, Mariana, ¿cuáles serían los factores? A ver si participen, chicos, con puntajes. Mariana se encuentra en otra cosa, creo, Mariana. A ver, Marcela, ¿cuáles serían los factores? A ver. Claro. A ver, ¿cuáles son los factores? ¿Qué es lo que voy a colocar dentro de los paréntesis? Muy bien, x más 12. ¿Y en el otro? Perfecto. Muy bien. Ahora lo que tú haces, correcto, muy bien, Marcela, gracias por la participación. Lo que ustedes van a hacer es agarrar de manera horizontal x más 12 y después x menos 11. Eso vendrían a ser los factores, ¿ya? En ese orden, ¿ok? De esta manera ya está factorizado. Esto ya está convertido en una multiplicación. No tengo nada más que hacer, a menos que me pidan algo más de eso, ¿no? Pueden ser que en algunos problemas te digan así, ¿no? Factorice e indique la suma de factores. La suma de factores, vamos a escribirlo acá. La suma, a ver, ponle que te estoy entendiendo así, la suma de factores primos. ¿Okay? No, así. Factorice e indique la suma de factores primos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Factorice e indique la suma de factores primos de quién? De P en X. P en X acabamos de factorizarlo. Voy a poner un poco más abajo. Aquí vamos a colocar el P en X. Es X cuadrado más X menos 132. Ahora, ¿me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Ya, ahora ahorita. ¿Qué pasa ahora si te piden esto? Mira, factorice e indique la suma de factores primos de ese polinomio. Ese polinomio lo acabas de factorizar. Acá está.
pero te piden la suma de los factores primos. Estos son los factores primos, chicos, ¿correcto? Pero para responder a lo último que te piden, que es hay la suma de los factores primos, entonces tendrías que hacer esto, ¿no? Entonces de lo que piden, finalmente, la última parte, es sumar x más 12, sumarlo con x menos 11, ¿no? Son los factores primos. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 2x más 1 en este caso, ¿no? Me da 2x más 1. ¿Correcto? 2x más 1. ¿De acuerdo? Eso sería la suma de los factores primos. Esa sería la respuesta a lo que te están preguntando por acá. Arrancamos de nuevo. Problemita número 1 de tu libro. Problemita número 1 de tu libro dice: factorice x cuadrado más 4x menos 21, indique la suma de coeficientes de un factor primo. Indique la suma de coeficientes de un factor primo. A ver, voy a preguntar, ¿me puedes tú responder con tu micrófono o por el chat? Por ejemplo, si este es el polinomio, ¿qué coeficientes tiene este polinomio? A ver, ¿me puedes decir qué coeficientes tiene? A ver, nómbrame los coeficientes de este polinomio para saber si tienes claro lo que es un coeficiente. Habla pues hoy, acá en la pantalla. Muy bien, esos son los coeficientes de este polinomio. Ya, si a ti te pidieran la suma de esos coeficientes, ¿qué valor me darías? Menos, ¿y así? Ya, por ejemplo, menos 16. No sé si estamos de acuerdo los demás. Muy bien, listo. 1 más 4 menos 21, menos 16. Ya, entonces, a eso se refieren con la suma de coeficientes. ¿Pero de quién? De un factor primo. Profe, factor primo, o sea que tengo que factorizar. Claro, tienes que factorizar, pues tienes que encontrar esos factores primos. Bueno, entonces empezamos, pues chicos. A ver, por acá colocamos resolve. No sé si alguno de ustedes ya le han metido pluma a eso. Al toque nada más. A ver, por acá. Copiamos nuevamente ese polinomio. ¿De acuerdo? X cuadrado sería más 4x menos 21. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Se descomponen los extremos. Por ejemplo, aquí sería x por x. Este de acá sería, ¿qué cosa? A ver, este extremo. Ya, me dice 7 y menos 3. Sí, también coincido. Ajá, tiene que ser así. Uno negativo y uno positivo. El 7, que es el mayor, debería ser positivo para que la suma en aspa. ¿De acuerdo? Aquí, mira. Menos 3x. Más 7x se suman. Te da más 4x. Sí, ¿no? Te da más 4x, ¿no, muchachos? Gracias por cooperar. Más 4x. Correcto. ¿Cuáles serían los factores? A ver, ¿quién me dice cuáles serían los factores? ¿Cuáles serían los factores? Muy bien. Marcela, Ariana, Mariana, muy bien. X más 7 por X menos 3. Ay, ay, ay. Me estoy confundiendo. Entonces sería X más 7 por X menos 3. Listo. ¿Ahí terminamos o algo más ahí? ¿Ahí lo dejamos o qué le están pidiendo? A ver, pues. Ya, de un factor primo, dice. Bueno, profesor, acá hay dos factores primos. A ver, del primer factor primo, ¿sí? Su suma de coeficientes, ¿cuál sería del primer factor primo? A ver, vamos a utilizar esta simbología sumatoria de coeficientes de un factor primo. A ver, por ejemplo, del primero, de x más 7, ¿cuál sería la suma de su coeficiente? Sería, profe, 1 más 7. ¿Cuánto es 1 más 7? 8. Muy bien. Ese sería del primer factor primo. Vamos del segundo factor primo. El segundo factor primo voy a tener que sumar 1, pero restarlo ¿con quién? Con 3, ¿no? O sea, eso me sale menos 2. Muy bien, ahí está.
De uno me sale 8, de otro me sale menos 2. ¿Cuál de los dos valores, de los dos valores está en las claves? ¿No? ¿El 8 está en las claves? No. ¿El menos 2? Sí. ¿No? Entonces, este marcaríamos, ¿no? Porque ese es un valor que sí se encuentra aquí, ¿no? Menos 2. ¿Correcto? Eso está en las claves. ¿Correcto? ¿Está bien o no? Te piden la suma de coeficientes de un factor primo. Menos 2 es el que está en la clave. Dime. Ya, pero no te demores rápido. Porque esto, como le digo, lo voy a mandar como imagen también para que puedan copiar. Justamente para evitar ello. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Número 2. A ver qué dice acá. Vamos a agrandar un poco la imagen. A ver, luego de factorizar se obtiene, ajá, luego de factorizar esto. A ver, ¿alguno de ustedes ya tiene una sospecha cuál sería la clave? Está resolviendo. A ver, chicos, chicas, la A. A ver, ya esa es la respuesta de Joel, creo, ¿no? Ya, ¿qué dicen las demás? A ver, ¿qué dicen las chicas? A ver, chicas, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿han podido factorizar eso? Ya, vamos a esperar entonces, no se preocupen. A ver, Mariana también, las demás chicas también. A ver, Joel, cambias de respuesta. La C me dices, ya, a ver, los demás, también la C. Ya, vamos a ver por acá. Z por Z, ¿está bien o no? Ahí, descomponemos. Ya, a ver, el 24, ustedes digan, es menos 24 por si acaso, es menos 24. Producto de dos números, uno debe ser negativo y el otro positivo. Ya, ¿cuáles serían esos factores? A ver, ¿qué factores son? Menos 12 y 2, ¿sí? También pienso lo mismo, menos 12 y 2 positivo, ¿correcto? Multiplicamos esto en aspa, trocotocotop, trocotocotop, ajá, acá tengo 2z, aquí tengo menos 12z, esa suma, mira lo que está en el medio, es correcto, hasta ahí vamos bien. Muy bien, entonces los factores simplemente serían agrupar de manera horizontal el z, voy a obtener los factores lineales, z menos 12 por z más 2, ¿correcto? Y eso en las claves tendría que ser la C, C de campeón, ¿correcto? Ya. Muy bien, la clave sería la C. A ver, correcto. ¿Está bien o no? Sencillo, ¿no? Ya, estamos ahí practicando esto de cómo factorizar un polinomio de esta forma, un trinomio cuadrático, por ejemplo. Este polinomio tiene una sola variable, que es z, ¿no? Estamos aplicando el método del ASPA. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el método? ASPA, simple. Muy bien, pasemos a problemita número 3. A ver, problemita número 3. Uy, otro problemita sencillo también, que está en su libro. A ver, vamos. ¿Cuáles serían los factores? Solamente dice factorice. Solamente dice factorice. A ver, a ver qué. La A, ya. Joel dice la A. A ver qué dicen los demás. A ver, los demás también, chicos. Sí, Marcela.
De repente también puede ser internet. Ya, hable. ¿Cuánto le sale? Todavía no he hecho nada. A ver, listo. Estamos de acuerdo que acá sería Y. ¿Por cuánto? Por Y, ¿cierto? Y por Y. Ya, y aquí sería, a ver, ¿cuáles serían los factores? Muy bien, sí, también son lo mismo, menos 6 por 1. Correcto. Multiplicamos en APA, nuevamente, por acá, Y. Aquí sería menos 6Y. Esa suma, en este caso se resta, me sale menos 5, menos 5Y. Correcto, ahí está. Listo, los factores sería agarrarlo de manera horizontal, ¿no? Esto que hemos hecho acá en A. ¿De acuerdo? Así de sencillo. La clave sería la A. Correcto, ahí está. Dos factores lineales. Y menos 6 por Y más 1. Ahora, a ver, si yo quiero agregarle acá algo, por ejemplo, si te pido la suma de factores primos, ¿qué respuesta me darías? Si te pido la suma de factores primos. ¿Mm? Si te pido la suma de factores primos, muy bien, yo 2y menos 5, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, esta sería la pregunta número 3. Vamos a la número 4. Uy, otra sencilla. Ya hablen, muchachos. Ahí está, en la pizarra virtual. A ver, Marcela también participe. Las demás chicas también. La C. ¿Qué dicen los demás? La C. Lo contó. Listo. Sería 6 por 3. Ajá, X por X. Ya, está cantadazo, ¿ah? Esto lo pueden hacer ustedes. Ok, a ver, vamos por acá. 5. 5. A ver, 5. ¿Cómo hacemos en la 5? 5 muchachos, chicos, chicas, la 5. Tengo A por X al cuadrado. Menos 5AX más 6 veces A. Ahí está. Perfecto. ¿Muy bien? Ya. La C. ¿Qué dicen los demás? Marcela, Mariana, ¿qué dice? Allá, la A te ha hecho confundir. Ya miren, en este caso se dan cuenta que en los tres términos, eh, la A se repite, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? En los tres términos, la A se repite. Tengo A por acá, tengo A por acá y A por acá. Eso vendría a ser un factor común para los tres términos. ¿De acuerdo? Entonces, ese A primero lo voy a quitar a los tres. A y abro paréntesis. ¿Correcto? Sí, voy a quitarlos. Ok, tendría de esta manera. Ya, voy a quitarles el A. Voy a abrir paréntesis. Aquí le quito el A. ¿No? O sea, lo extraigo, saco factor común de esa manera. Ok, miren, ahora sí. ¿Está bien? Ahí está. He extraído el A. Y abro paréntesis. Y lo que tengo aquí dentro de paréntesis es un polinomio de segundo grado, el cual puedo factorizarlo por aspa simple, ¿no? Y ustedes también saben hacerlo. A ver, aquí X por X, este extremo sería, ¿qué cosa? Menos 3, muy bien, menos 3
por menos 2. Correcto. Por menos 2. Ahí está. ¿Listo? Se multiplica en APA para llegar a darme menos 5x. ¿Correcto? Ahí está. Menos 5x. Eso quiere decir entonces, Marcela, que adelante voy a tener el A, voy a tener dos paréntesis por acá. Dos paréntesis, en esos paréntesis voy a colocar, ahí está, listo, de esa manera. Entonces, para una próxima, claro, profe, hay un trinomio ahí, pero si vemos que hay un término que es común en los tres términos, ese término común, esa expresión, lo sacamos, porque vendría a ser un factor común para los tres. ¿Listo? Entonces la clave aquí sería la A. Dime. De que sigue siendo trinomio, sí, pero si fuera 2 común para los dos, entonces ahí sí habría un pequeño detalle, ¿no? Y tendríamos que ver de qué, si podríamos seguir con el aspa simple, si podríamos intentar el aspa simple. Si no se puede intentar el aspa simple, entonces no, pues, ¿no? Quedaría ahí nada más. ¿Correcto? Ya, siguiente. 6. A ver, actualicemos ahí. ¿Qué dice? Factorice D por respuesta la suma de factores primos. Factorice y dé por respuesta la suma de factores primos. Este polinomio que tienes acá es un polinomio de cuarto grado, ¿no? Con respecto a x, el mayor exponente es 4. Pero eso no va a ser inconveniente para poder factorizarlo por el aspa simple, ¿no? A ver, vamos a factorizar por aspa simple, a ver, de repente alguno de ustedes ya está intentando. Vamos a copiar de nuevo el polinomio. Por acá tenemos x a la cuarta menos 13x al cuadrado, ¿no? Más 36. ¿Correcto? Ahí está, el polinomio. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, mira, si se dan cuenta, el término del medio, o esta parte literal, que es del medio, el término del medio, x cuadrado, el exponente es la mitad de este extremo, ¿cierto? Entonces quiere decir que podemos acá descomponer de esta manera el x cuadrado. De manera simétrica sería x cuadrado por x cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. X cuadrado por x cuadrado, x cuadrado. Este 36, ¿qué dos números podría ser? Muy bien. Menos 9 puede estar arriba, como que puede estar abajo, y abajo menos 4. ¿Correcto? Ahí está. Menos 9 por menos 4. Ahora multiplicamos en aspa. ¿Correcto? Aquí tendríamos menos 4x cuadrado menos 9x cuadrado. Eso me da los menos 13x cuadrado. ¿Es correcto eso? Sí, ¿no? Ya. ¿Cuáles serían los factores? A ver, ¿cuáles serían aquí los factores? Muy bien. Profe, sería x cuadrado menos 9 por x cuadrado menos 4. ¿Ok? Listo. Esos serían los factores primos. Ahí acaba. ¿Ok? Dicen ustedes. La C. ¿Pero por qué? Después te pregunto. Aquí nomás, ¿acá termina la factorización o todavía puedo seguir factorizando? Claro, porque si ustedes reconocen, hemos hecho esto factorización por identidades. Estos dos son diferencia de cuadrados. Ajá, estos son diferencia de cuadrados. ¿Ya? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Estos dos. Eso quiere decir entonces que eso se va a doblar de esta manera. Este x cuadrado menos 9 vendría a ser igual al producto de dos factores primos. Uno suma y el otro resta. Sería x más 3 por x menos 3. ¿Sí o no? Y el x cuadrado menos 4 sería x más 2 por x menos 2. ¿Correcto? Ahí.
Eso ya serían los factores primos, y aquí ya no puedo descomponer más cada factor primo lineal, ¿no? Los factores primos lineales ya serían factores primos. Los factores lineales, estos factores lineales serían los factores primos. A ti te dicen, de como respuesta la suma de factores primos. Entonces tú tienes que sumar, ¿no? Todos ellos. Miren, si tú sumas x más 3 con x menos 3, o sea, x más 3, lo sumas con x menos 3, lo sumas con x más 2, lo sumas con x menos 2. ¿Cuánto sale todo eso? 4x. Que sale 4x. Correcto. Sale 4x. ¿Ok? Que sale 4x. Estamos. 4x sería el resultado. O sería la respuesta a lo que te pide. ¿Ok? Tiene la suma de los factores. A ver. A ver, fíjense ahí. ¿Está bien o no? Sí, dime. Sí, pero para el intercambio de curso a curso. 15 minutos. 3 está bien. Sí, 2:55 para ser exacto. ¿Está bien? Listo. Ya, continuemos. Continuemos. A ver, terminamos con la 7. Terminemos con la 7. A ver, factorízame ahí la 7, a ver. Terminemos la 7. Terminemos la 7. A ver. Luego de factorizar, indique el número de factores primos. A ver, es algo parecido que el problema anterior. Es algo parecido que este problema anterior. Voy a copiar acá el polinomio. Para ahorrarme el tiempo. Acá sería x cuarta menos 26 cuadrado más 25, ¿cierto? Ahí está. Aquí sería x cuadrado, aquí sería, ¿qué cosa? Menos 25, y abajo ¿cuánto? Menos 1, ¿cierto? A ver, miren, ¿está bien o no? Claro, porque cuando tú vas a sumar en aspa, fíjate, acá tengo menos x cuadrado, aquí voy a tener menos 25x cuadrado, esa suma te da menos 26x cuadrado, ¿está bien? Ya, ¿cuáles serían los factores? A ver, ¿cuáles serían los factores? A ver, vamos a copiar por acá algunas partes. En cuenta los factores sería 1x cuadrado menos 25 y el otro sería x cuadrado menos 1. Pero como te das cuenta, esto todavía se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener así. X más 5 por x menos 5. X más 1 por x menos 1. A ver, fíjate. Ahí está. Esto todavía se factoriza. X cuadrado menos 25. Estos dos. X cuadrado menos 1 por estos dos. A ti te preguntan cuántos factores primos hay. ¿Sí? Dime, ¿cuántos? Muy bien, solamente hay que contar esto. Ahí vamos a decir, hay 4 FP, factores primos. ¿Sí? 4 factores primos. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo ahí para que puedan hacer un descanso, ¿de acuerdo?